fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos un día más para compartir una palabra que va a bendecir, que va a fortalecer tu vida. Leía la palabra de Dios esta mañana y en el libro de Jueces, capítulo 13, habla sobre un matrimonio maravilloso que habían decidido servirle a Dios. Ellos conocían, a Dios le servían, pero dice que no tenían hijos. Ella era estéril. Dice en el capítulo 13 de Jueces, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz. Le da esta promesa tremenda. La mujer estaba sola, estaba trabajando en el campo sola y recibe esta palabra. Va corriendo a contarle a su esposo Manoa lo que le había acontecido, que había aparecido un ángel, le había dado una palabra, un mensaje le había dado. Y entonces el esposo le dice que oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con este niño que ha de nacer. Y yo podía ver en esta palabra maravillosa cómo Dios le da una promesa tremenda a este hombre, a Manoa y a su esposa. Les concede la bendición de tener el hijo que ellos tanto oraban, tanto pedían seguramente, tanto deseaban. Pero yo podía ver cuando el ángel se les aparece, les da la palabra, les da el mensaje. Lo maravilloso de esto, cuando va Manoa a orar nuevamente al Señor, le dice: quiero que vuelvas, el ángel nos vuelva a dar este mensaje, quiero escucharlo. Y cuando Dios le concede lo que Manoa le pide, dice que el ángel vuelve nuevamente y le dice lo mismo que le había dicho a su mujer, que iba a darles un hijo, aunque ella era estéril, pero sin embargo Dios iba a hacer un milagro y iban a tener un hijo. Lo que a mí me asombra y me maravilla de este hombre es que él no se paró en la situación o en la circunstancia que estaban pasando. Él no se paró en la realidad que estaban viviendo, que su esposa era estéril, que no tenían hijos, que no podían tener, sino me asombra lo maravilloso que este hombre hizo. Cuando el ángel vino, no le dijo: a ver, ¿esto será posible? ¿Cómo irá a ser? ¿Cómo será posible una cosa semejante? No puede ser. ¿Qué Dios va a hacer? No empieza en ningún momento él a cuestionar la palabra. Él no empieza a cuestionar lo que Dios le estaba hablando, lo que le había mandado a decir. Él, cuando el ángel viene, su pregunta fue: ¿qué tenemos que hacer con el niño?
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a criar? La pregunta fue, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Cuáles eran los propósitos de Dios con ese niño? Eso es lo maravilloso de esta historia verídica que la Biblia nos muestra. Manoah no dijo, ¿cómo ir a hacer esto? Parece algo imposible en esta situación. Él dijo, él lo dio por sentado. Dijo, si Dios me dio esta promesa, Él se va a encargar de cumplirla. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Manoah no se fijó en la situación que ellos estaban pasando, sino que Manoah creyó a la promesa y dijo, ¿cómo me preparo para recibir mi bendición? Ese es el problema que muchos quizás en estos tiempos atraviesan, que tienen promesas de Dios, saben que Dios hace milagros, saben que Dios obra de manera poderosa, que puede abrir puertas donde no las hay, que Dios no ha cambiado, dice el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero a veces miramos demasiado la realidad que nos rodea. Y no es que vamos a negar lo que pasa a nuestro alrededor. No, claro que no. Manoah no negó la realidad. Él conocía el problema de salud quizás que tenía su esposa o él, que no podían tener hijos, cuál era el problema. Él lo sabía, no es que lo negaba, sino que él dijo, si Dios dio la promesa, Él la va a cumplir. Así que en este tiempo yo te invito a que vos puedas confiar que Dios va a cumplir las promesas que te ha dado. Pero hacé como Manoah. No pienses tanto por qué, cómo, cuándo, cómo podrá suceder esto, sino prepárate para lo que Dios te ha prometido. Vos, prepárate para lo que Dios va a hacer con tu vida. Lo que te dijo que haría, Él lo va a hacer. Prepárate para eso, porque quizás la bendición llega y vos no estás listo, no sabes cómo actuar, cómo reaccionar a esa bendición. No te has preparado para eso que Dios quiere hacer con tu vida o en tu vida. Acá Manoah, la pregunta fue, ¿qué haremos con el niño? No le dijo, ay, ¿cómo va a pasar esto? ¿Va a ser un milagro? ¿Cómo puede ser? No. Él dijo, ¿qué hago con lo que vos me das? Enséñame. No lo estaba viendo al hijo todavía, no estaba viendo al bebé, ni siquiera su esposa estaba embarazada, pero su idea, su meta era saber cómo educar y cómo crear a ese niño. Dios nos da una promesa, dejemos que Él se va a encargar de cómo cumplirla. Nosotros pensemos cómo vamos, si estamos preparados para recibir eso que Él nos ha dicho en este tiempo. No puso sus limitaciones al frente, no puso sus limitaciones, dijo no puede ser, no. Él no puso excusas de ningún tipo. No, Manoah no se excusó con Dios, dijo, no, esto no puede ser, es imposible. No se excusó para nada. Su mayor preocupación era cuando recibieran el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hacemos? Él se preparó, él estuvo listo esperando el cumplimiento. Él estaba preparado, confiado totalmente, no habían dudas en él. Él dijo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el niño llegue? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a dar de comer? Hasta eso. Si usted lee el libro de Jueces 13, hasta eso estaban pendientes, preocupados por eso, no por si se iba a cumplir o no la promesa, sino qué hacían, si estaban preparados para que cuando la promesa se cumpliera, ellos no la fueran a perder, si estaban listos, preparados para recibir. Él agarró la promesa, él no lo dio, ¿cómo va a ser? No, él dijo, Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Hay un versículo en la Biblia que dice en 1 Tesalonicenses 4:13, para que no os entristezcáis con los que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis con los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, nuestra esperanza es Cristo, así que no te sientas desesperanzado, no te sientas desahuciado, no sientas que ya no hay respuesta, que no hay solución, o no te dejes llevar por la corriente de las malas noticias, no te dejes llevar por la corriente de las cosas, de que todo está negativo, como dice acá en Tesalonicense, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza.
vos y yo tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él dijo y Él lo hará. Así que no te preocupes, no te desesperes como en el momento. No. Prepárate para recibir lo que vos le estás pidiendo a Dios. Tener esperanza contra esperanza. Porque no tener esperanza provoca tristeza. Cuando una persona no tiene esperanza, se entristece su corazón, se entristece su alma. Cuando una persona no puede mirar al futuro con algún tipo de esperanza, entonces se entristece porque dice, ¿para qué vivir? ¿Para qué quiero el futuro si no es incierto, si es algo que no tengo sueño, no tengo meta? Pero la Biblia nos enseña a tener esperanza contra esperanza, como le pasó a Abraham en Romanos 4:18. Me gusta mucho este versículo, dice, él creyó esperanza contra esperanza. Dice que Abraham creyó la promesa cuando Dios le habló del hijo que iba a tener. Él no miró, dice, él no se miró a sí mismo, dice el versículo 19, mirando su cuerpo como un muerto, porque ya era un hombre de 100 años, su esposa casi 100 también, eran los dos muy grandes. Él no miró su limitación, no miró que no se podía. Él dijo, si Dios lo prometió. Hay una versión para entender mejor qué quiere decir esperanza contra esperanza. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, dice esta otra versión de la Biblia, que está muy buena porque nos muestra quizás la realidad de estos tiempos que estamos pasando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel ciudad, pueblo. Quizás, como decía acá, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Quizás vos mirás a tu alrededor, escuchás noticias y no hay muchos motivos para estar esperanzado. Quizás escuchás y ves lo que acontece en tu casa, en tu hogar, quizás problemas económicos, quizás problemas familiares, quizás problemas en el matrimonio, problemas económicos. Quizás vos mirás y no tenés ningún motivo que te haga tener esperanza. Pero Abraham, como dice este versículo, creyó esperanza contra esperanza, aunque no tengas motivo que te hagan creer que van a suceder cosas maravillosas, la fe es la que mueve montañas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo te invito que en este tiempo te atrevas a creer esperanza contra esperanza. Aunque mires a tu alrededor y no tengas mucho de qué agarrarte para creer, aunque no tengas mucho donde agarrarte para tener esperanza, porque las cosas se ven difíciles a tu alrededor y mirás a nivel país, no es tan mejor, mirás a nivel mundial y no es tan mejor y decís, no tengo de dónde agarrarme para tener un poquito de esperanza. Hagamos como hizo Abraham. Abraham creyó la promesa, la palabra de Dios. Hagamos como hizo Manoah. Manoah no dijo, ¿cómo va a ser esto si no veo nada que me demuestre, porque mi esposa es estéril, no hay nada que me demuestre que podemos tener un hijo? Sin embargo, vino la palabra y le dijo, Dios así lo ha determinado y lo va a hacer. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, aquellos que confiamos, decimos, creemos esperanza contra esperanza como Abraham. Aunque no haya, como dice la otra versión, cuando parece que no hay motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Yo te invito a que vos tengas esperanza, que tengas confianza en Dios. Nuestro fundamento, nuestra fe no se basa en lo que vemos, en lo que pasa. Nuestra fe se basa en creer en un Dios que es real, en un Dios que es maravilloso, en un Dios que es poderoso, en un Dios que te ama tanto, te ama de tal manera, como dice su palabra, como la niña de sus ojos. Dios te ama de tal manera que está dispuesto a socorrerte, a ayudarte. Él es tu compañero, Él es tu ayudador, Él es el que te cuida, el que cuida a tu familia.
esperanza contra esperanza. Recordá, como Abraham, nosotros también en este tiempo somos llamados a recordar las promesas que hemos recibido y saber que Dios es fiel, que Él se mantiene siempre fiel y que va a cumplir y que no nos va a dejar y que nos sostiene y que nos puede levantar, que nos puede ayudar a salir adelante. Abraham reconocía que si no había una intervención divina sin Dios, si Dios no movía su mano, no podría haber un milagro, no podría tener un hijo. La esterilidad de Sara era algo que le recordaba que humanamente era imposible tener un hijo. Quizás es como en estos tiempos. No nos tenemos que abrazar a lo que vemos, a lo que nos rodea, sino abracemos la fe en Dios. Abracemos nuestra confianza en Dios. El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no negó la realidad. Él no negó la realidad, sino que se fortaleció en fe. Ahí donde vos estás, quizás este es un buen tiempo para que te fortalezcas en fe, que fortalezcas tu fe en Dios, que vuelvas a enamorarte de las promesas de Dios, vuelvas a fortalecerte en las promesas de Dios, vuelvas a tener esperanza en que Dios cumple cada una de sus promesas en tu vida. Dice que en las palmas de su mano Él nos tiene esculpida. Entonces no se olvida de nosotros, no se olvida de vos, no se olvida de tu familia, no se olvida de tus hijos, no se olvida de tu matrimonio, no se olvida de tu economía. Él nos tiene siempre, siempre en cuenta. Sabe lo que necesitamos, lo que nos pasa y está dispuesto a ayudarnos. Así que te invito ahí donde estás, que hagamos juntos una oración declarando esperanza contra esperanza. Aunque parezca que no hay nada que nos dé un motivo para tener esperanza, no importa. Nuestra esperanza está en Dios, en las promesas que Él nos ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que escucha este mensaje. Bendigo cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús. Declaro, Dios, que vos sos la esperanza de cada familia, de cada matrimonio que está pasando una situación difícil. Vos sos la esperanza de esa familia que clama por sus hijos, de esa familia que clama por la economía de su hogar. Señor, tú eres la esperanza, Dios, de cada persona que se anima en este tiempo a volver a creer, a fortalecerse. Señor, bendigo cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaramos que verán el tiempo del cumplimiento de cada una de las promesas que tú le has dado en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recordá, como Abraham, él no dudó, sino que se fortaleció en fe. Es tiempo que tu fe sea fortalecida. Dios te bendiga. Hasta un próximo encuentro.